Saludamos una vez más a todos mis hermanos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno por seguir Él dándonos la motivación de poder nosotros presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, y a la misma vez también con todos nuestros hermanos que en diferentes partes se han comunicado con nosotros, unos más, unos menos, en cuestión de lo que en esta estación, por esos medios, hemos estado presentando ante todos y cada uno de ustedes. Seguimos impulsándolos para que nosotros nos sigamos orando, o sigamos uniéndonos y orando por la iglesia en persecución. Queremos también hacerle la invitación de que usted, si nos escucha por primera vez, lo invitamos a que se mantenga en sintonías a través de las ondas radiales de esta su estación. También a todos aquellos que nos tuviesen de escuchar por medio del canal de YouTube, también los invitamos para que usted se suscriba y hágase también participante. Únase con nosotros a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad? Lo invitamos, si usted tiene algún comentario que usted quiera compartir con nosotros, usted puede dejarlo también ahí en nuestro canal de YouTube, o también puede llamarnos a cabina, al área 831-386-9112, y puede dejarnos usted también un mensaje de voz. Y nosotros a su tiempo daremos también este seguimiento a lo que usted tenga que comentar, ya sea por medio de la línea telefónica o también por medio de los comentarios que dejen en el canal, ahí en el canal de YouTube. Queremos seguirlos motivando, mis hermanos, para que nos mantengamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos seguir recalcando y no dejar de seguir haciendo énfasis sobre esta verdad, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una y que está compuesta de todas razas, tribus y lenguas. Entonces, cuando decimos orar por la iglesia, no nos especificamos en un cierto grupo, en una cierta denominación o institución religiosa, sino por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que estamos conscientes de la situación que prevalece en diferentes partes del mundo, en cuestión de nuestros hermanos que en una zona o en otra área están continuamente siendo perseguidos y buscando la forma de ser privados de adorar a Dios, ya sea en una área o pública, o simplemente con el hecho de saber que en sus casas se lee la palabra de Dios, que en sus casas se ora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya para ellos hay hostigamiento, hay persecución, no solamente por sus propios familiares, sino también por sus vecinos y por las autoridades. Entonces nos conviene a nosotros, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estar conscientes de esta verdad y no ignorar el hecho de que nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles en diferentes partes del mundo, como ya lo hemos estado elaborando en diferentes programas. Pero queremos volver a recalcar la importancia de que nosotros sigamos orando. Decía también que no nos ayuda el hecho de que nosotros no estemos conscientes de qué es de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y cuáles son las áreas en las cuales ellos continuamente están siendo perseguidos. Porque nosotros vivimos en un país donde no tenemos una persecución física aquí, pero no ignoramos el hecho de que estamos siendo atacados, estamos siendo influenciados, especialmente las nuevas generaciones, por todos los medios que fuesen posibles, empezando con lo que más nos ha estado afectando es en el sistema educativo, donde han introducido leyes y reglas en las aulas de clases que van en contra de lo que Dios estableció en su bendita palabra. Y todo esto respaldado también por nuestros respectivos gobernantes de esta gran nación, el país de Estados Unidos, que es una nación cristiana, pero lamentablemente miramos una decaída fuerte espiritual, especialmente entre las nuevas generaciones, donde se ha perdido el anhelo y el deseo
de buscar a Dios. Ya lo miran como una religión tradicional y no realmente como la realidad de lo que es en sí la palabra de nuestro Dios. Y una y la otra es que pierden la creabilidad del Creador. Entonces, aquí estamos bajo una situación difícil. Aún podemos decir que estamos entrando, o ya entramos más bien, a una etapa de un declive espiritual que es alarmante. Y especialmente nosotros como iglesia debemos de estar conscientes de ello, porque miramos la situación aquí en el país de Estados Unidos, cómo cada día se han estado apartando más de los fundamentos bíblicos, de la moralidad, del respeto, del amor al prójimo, la compasión, la misericordia, y han tomado posición la violencia, la rebeldía, la inmoralidad sexual, el crimen, la mentira en los gobiernos, lo que oímos continuamente en nuestros gobernantes, las traiciones, la corrupción. Entonces todo esto nos afecta como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de ello. ¿Para qué? Para orar, para pedirle a nuestro Dios que nos guarde como su iglesia, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor es el que pagó el precio por su iglesia. Entonces decía que nos es importante que nosotros estemos conscientes de las diferentes situaciones en las cuales está confrontando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón mantener una relación genuina y verdadera con nuestro Dios. Aquellos que queremos hacer de nuestro hogar un hogar cristiano, un hogar donde haya carácter cristiano, donde haya temor a Dios. Pero sin embargo, mira, como lo hemos elaborado, nuestros jóvenes, especialmente los que están en las escuelas, están continuamente siendo atacados por ideas y pensamientos de hombres corruptos. No solamente no están ajenos a la palabra de Dios, sino que ignoran voluntariamente el mensaje maravilloso de la gracia, el mensaje de la santidad, especialmente entre el ambiente llamado cristiano. Ha decaído bastante el mensaje de la santidad. Nuestro Dios es santo y por lo tanto nosotros debemos estar conscientes y orar, pedirle a nuestro Dios bendiga a su iglesia. ¿Qué podemos decir nosotros de las situaciones en otras partes del mundo? La presión a nuestros hermanos para tener libertad, para buscar a Dios, adorar a Dios, para hablar de Dios, ministrar, es pena de muerte. Miramos en algunas provincias en China, no se tiene la libertad de buscar a Dios, mucho menos de hablar de Dios, porque es considerada como enemigos del Estado, tanto en China como lo que es también en Corea del Norte. En China hay provincias donde es parcial solamente la libertad para buscar a Dios. Pero aquellos nuestros hermanos que quieren extender el mensaje de la gracia a otras provincias son perseguidos, puestos en prisiones y sometidos a trabajos forzados. Y muchos de ellos aún han tenido que ir hasta la muerte. Es en China, decíamos en Corea del Norte, está completamente prohibido a pena de muerte ser cristiano. El que no es juzgado con pena de muerte es sometido a prisiones de trabajos forzados, donde es muy difícil de que salga con vida. Entonces, ahí están nuestros hermanos en Corea, en China y en Corea del Norte, en algunas provincias, aún en Rusia, donde también sigue la presión fuerte para nuestros hermanos que profesan cristiandad. Nuestros hermanos que se encuentran en los países árabes, donde prevalece la religión islámica. No es ningún misterio, donde miramos continuamente los ataques por medios de grupos extremistas en los cuales consideran el cristianismo como una plaga, como algo que tiene que ser desarraigado no solamente de sus comunidades, sino aún del mundo entero, y esparcer así la religión islámica. Y nuestros hermanos
siguen padeciendo, siguen las masacres en los países donde ha habido grupos extremistas islámicos, como lo es en Somalia, en Nigeria, en Chad. ¿Y qué podríamos decir de los países del Medio Oriente, los países donde prevalece la religión islámica, o las naciones árabes, donde el cristianismo es muy difícil ejercer su relación con Dios, su vocación con el Altísimo? Mucho menos el ministrar, el hablar abiertamente del cristianismo es considerado también no solamente ilegal, sino una falta en contra de la religión islámica. Y eso es precisamente lo que están nuestros hermanos sometidos a prisión, o muchos de ellos han tenido que perder su vida, como lo miramos en el país de Pakistán, donde nuestros hermanos sufrieron bastante, y aún cuántas iglesias no fueron quemadas. En estos años han aumentado cada día más y más la persecución física a nuestros hermanos en el país de Pakistán, en el país de Afganistán. Ahora que el Talibán ha tomado control del país de Afganistán, la presión es fuertísima para nuestros hermanos cristianos. En el tiempo donde el Talibán fue derrotado, los misioneros se adentraron al país de Afganistán esparciendo el mensaje de la salvación por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero habiendo en esa administración del presidente Joe Biden haberse retirado las tropas de Afganistán y tomando un control completo el gobierno, el Talibán, entonces nuestros hermanos cristianos quedaron bajo una presión donde continuamente están siendo oprimidos. En Irán, aunque la iglesia cristiana subterránea, tanto en Pakistán, en Afganistán y aún en Irán, están creciendo, pero bajo un precio muy alto. Así que nosotros vamos a seguir orando por ellos, que Dios les dé valentías a los misioneros en aquellas áreas, aquellos que están llevando el mensaje de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Miramos en los otros países también muy peligroso, en Siria, aún en Egipto, aunque Egipto es considerado como uno de los países árabes o musulmanes en su mayoría, pero un poco más tolerable al cristianismo. Miramos aún que sigue la discriminación, el hostigamiento hacia nuestros hermanos cristianos, de igual manera como lo es también en el país de Jordania, en Saudi Arabia, en Kuwait, en los otros países de lo que es del Medio Oriente, en lo cual debemos de nosotros considerarlo. Vuelvo a decir que es importantísimo lo que es Irán, lo que es todo el Medio Oriente, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, ¿qué podríamos decir también en Yemen, en Qatar, donde sigue fuertemente la presión en contra de nuestros hermanos cristianos? Y luego miramos la situación también en la India, donde continuamente hay reportes de que nuestros hermanos siguen sufriendo persecución. Hay provincias, partes de India donde es tolerable el cristianismo, pero en su gran mayoría el cristianismo no es muy bien aceptado, donde hemos tenido reportes de nuestros hermanos que han sido mutilados, no solamente privados de sus bienes o expulsados de sus casas, sino aún hasta la muerte y muertes horroríficas, donde han experimentado aún también ser mutilados. Entonces, todo esto, mis hermanos, debemos de considerarlo para nosotros, mantenernos en oración, orar por nuestros hermanos en Mozambique, uno de los países al sur de África, el continente africano. También, y de igual manera, difícil esparcer el cristianismo en Mozambique y en otros países de la República, del continente africano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Orar, vamos a orar por nuestros hermanos, y así podemos ir elaborando tanto en países del sur de África, al norte del Sahara, a lo que es Libia, Marruecos, donde es muy difícil. ¿Qué podemos decir en el continente europeo, donde aparentemente
es democracia y hay libertad de expresión, pero sin embargo aún también el cristianismo ha estado siendo puesto en estrecho bajo diferentes leyes en las cuales los gobernantes o representantes de diferentes países han puesto en presión o han puesto en una posición muy que no favorece bastante al cristianismo por cuestión que van en contra de lo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Pero decía como en Canadá, de igual manera, aquí el país de Norteamérica, el país de Estados Unidos, México, los continuos ataques de cristianos al sur de la República de México, Guerrero, Oaxaca, en Chiapas, no han menguado, siguen siendo ellos discriminados por sus comunidades y apoyados por sus respectivos representantes de la ley. Entonces seguimos mirando continuamente también la presión para nuestros hermanos cristianos en los diferentes países de Centroamérica, especialmente en regiones en Colombia, donde hay reportes de nuestros hermanos siguen sufriendo persecución. En Nicaragua, de igual manera, miramos la situación muy difícil en Nicaragua, y luego miramos también a los países de Sudáfrica, donde también ha estado poniéndose el cristianismo en una situación muy, muy difícil. Entonces, vamos cada uno de nosotros precisamente a hacer lo que debemos de hacer, y es orar en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda instancia, no solamente por nosotros, sino orando por nuestros hermanos que se encuentran en otros países. Especialmente hoy en este día vamos a unirnos a orar por nuestros hermanos valientes, hombres y mujeres de Dios, que han sido llamados por Dios para desempeñar un trabajo único y especial en el reino de Dios, y son los misioneros, aquellos que han sido tomados por el Espíritu de Dios y han llevado el mensaje de salvación en estos países, en estos continentes, arriesgando sus propias vidas. Así que nos invitamos para que nosotros nos unamos en oración. Decía nuestros hermanos misioneros en los países, tanto en los países comunistas, en los países idólatras, en los países musulmanes, aún en los países de un cristianismo tradicional, y aún en un país de un cristianismo apóstata que lamentablemente ha decaído, los países de Europa, el país de Estados Unidos, el país de Canadá, donde aún también los hombres verdaderos y genuinos de nuestro Dios, hombres que se han determinado a hablar el mensaje de la gracia, el mensaje de salvación, que se han plantado hablando lo que de Dios hemos recibido en contra de lo que han elaborado y han puesto como legalizado cierto tipo de leyes en las cuales van en contra de lo que está estipulado en la bendita palabra de nuestro Dios, pero han guardado su lugar y siguen adelante cumpliendo la misión que nuestro Señor Jesucristo les encomendó. Así que seguimos orando nosotros por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y en esta ocasión vamos a mantenernos orando por nuestros hermanos, por los misioneros, por los dispensadores, por los pastores sencillos, aquellos en los cuales aman al Señor con todo su corazón y aman también al pueblo de Dios. Así que los invitamos, vamos a unirnos en oración. Pero antes, mis hermanos, queremos recordarle que estamos conscientes que la iglesia no es una institución política religiosa, sino la iglesia es un organismo vivo, compuesto de hombres y mujeres de todas razas, tribus y lenguas. Y el único que conoce la lista de su iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros vamos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos unimos diciéndole al Señor: bendito Dios, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, tú eres bueno y misericordioso. Tú eres, Señor, el que compraste tu iglesia. Tú, Señor Jesucristo, eres el dueño de la iglesia. Tú eres la piedra principal donde han sido edificados cada una de aquellas piedras para formar ese edificio espiritual que es
tu iglesia, Señor Jesucristo. Nuestros hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo, donde siguen ellos sufriendo persecución, siguen ellos sufriendo hostigamiento, discriminación y aún confrontando la misma muerte. Te pedimos por ellos. Nunca los vamos a conocer, no sabemos ni quiénes son, pero tenemos conciencia, Señor, de que nuestros hermanos en diferentes partes del mundo están sufriendo aflicción, están sufriendo dolor. Nosotros nos unimos en oración, pedirte, mi Dios, que traigas fortaleza sobre ellos, traigas guianza y dirección en tu espíritu, que sean llenos, notados de sabiduría espiritual para confrontar cualquier reto. Te pedimos, Señor, fortaleza y protección por todos aquellos hombres y mujeres en las cuales se han determinado en seguir esparciendo el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación, desestimando sus propias vidas. Nosotros te pedimos por ellos, mi Señor Jesucristo. Te pedimos también, Señor, por tus pastores fieles en los países capitalistas, en los países autodenominados cristianos, donde el cristianismo se ha convertido en una mofa. Nosotros te pedimos por aquellos hombres fieles en los cuales tú has llamado para seguir anunciando el mensaje de la salvación por gracia. Pedimos protección, bendición sobre ellos. Jesucristo, mi Señor y Dios, tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Gracias, Señor. Nos unimos en oración por tu iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así es, mis hermanos. Así que los invitamos, esperamos que esta declaración o este espacio de tiempo le sea como un estímulo para que usted manténgase orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No reduzcamos que la iglesia solamente somos nosotros, nuestro grupo en nuestra región, sino que la iglesia del Señor Jesucristo está por toda la redondez de la tierra. Y oremos los unos por los otros. Dios les bendiga.